Buenos días. Os hemos convocado a esta rueda de prensa para dar más detalles de la convocatoria de la concentración en el Regallo para el sábado día 28 de diciembre en pos o a favor del inicio inmediato de las obras de la autovía 68 en sus tramos turolenses, en concreto en los 3 tramos que tienen proyecto aprobado. Por hacer un breve antecedente, ¿por qué surge esta reivindicación y por qué surge ahora? Nosotros hemos percibido, pero con nitidez, que hay una paralización de todos los proyectos de infraestructuras que afectan a la provincia de Teruel, de todas nuestras reivindicaciones históricas, desde que dejamos de estar presentes en las Cortes Generales. Y esto se evidencia en la A40, en la 68, en la A25. Pero de todas estas infraestructuras, de todas estas reivindicaciones históricas que tiene la provincia y la ciudadanía turolense, la que está en mejores condiciones debido al estado de su proceso administrativo para poder licitar y ejecutar de verdad obras es en concreto la A68. La A68, fruto de los acuerdos de la legislatura pasada de Teruel Existe, tiene 3 proyectos redactados, 3 proyectos de 3 tramos redactados, que en concreto son Fuentes de Ebro Quinto, El Regallo Alcañiz y Alcañiz Ventas de Valdealgorfa, algunos de los cuales llevan entregados más de un año en el Ministerio, o sea, 2 de ellos se entregaron en el 2023 y el tercero se entregó a principios de 2024, y que podrían estar perfectamente en condiciones de ser licitados en el 2025. Y hacemos esta reivindicación precisamente ahora y no dentro de 6 meses, porque lo que queremos exigir es que los presupuestos generales del Estado de 2025, que se están elaborando ahora, incluyan partidas presupuestarias suficientes para poder iniciar las obras en esos 3 tramos. No decimos en uno, sino en esos 3 tramos, que son los 3 que están en condiciones, a la par que haya otras para licitar la redacción de los otros 3 tramos restantes, pero en estos que se puedan iniciar ya. Por eso la reivindicación hay que hacerla ahora cuando se están cerrando, cuando se están elaborando los presupuestos del 25, independientemente de las dificultades que puedan tener o no para su aprobación. Pero si no hay partidas presupuestarias, no habrá posible ejecución, y por eso la reivindicación es en este momento. Nosotros, obviamente, dijimos que convocaríamos estas reivindicaciones ya a principios de mes, porque vimos que las cosas se torcían. Las noticias que nos llegaban es que no hay de momento contemplado en los presupuestos generales del 25 partidas para iniciar las obras de la A68 en la provincia de Teruel y en la provincia de Zaragoza. O sea, todo se posponía, incluso el tramo que está en obra se posponía. Y ya dijimos que las convocaríamos, y eso es lo que hemos hecho. Y es una convocatoria a la que hemos invitado a sumarse a todo tipo, al resto de formaciones políticas, de movimientos sociales, de organizaciones de la ciudadanía, porque no queremos que sea una cuestión exclusiva nuestra, ni una reivindicación exclusiva nuestra. Creemos que sea, como así es, una reivindicación ampliamente compartida por toda la ciudadanía. Con lo cual, no creemos que aquí no se puede entrar a hacer cálculos políticos ni políticos partidistas. Nosotros, estos días anteriores, hemos visto mucho ruido en este sentido. Creemos que son polémicas estériles, que de verdad solo nos interesa que esto salga adelante, que la división solo nos hace más débiles a la hora de reclamar nuestros derechos, pero que hay que reclamarlos ahora ya y no estar enredando con este tema o posponiéndolo a medio o largo plazo. Simplemente es esa trascendencia. Vamos a hacer un acto que explicará luego Amado, un acto con un fuerte carácter simbólico. Es una concentración para reivindicar este inicio de obras, y creemos que no podemos por menos que manifestarnos y ser absolutamente exigentes en el cumplimiento de los compromisos con la provincia de Teruel. Si no, mucho nos tememos, si no reacciona la ciudadanía de manera fuerte y consistente como ha hecho otras veces, nos tememos que buena parte de estos proyectos vayan otra vez a los cajones del Ministerio. Porque estamos viendo cosas muy peligrosas, como por ejemplo que se le oferte al consejero, en su reunión que tuvo el día 9, que se le oferte hacer las variantes de Híjar y Azaila. Las variantes de Híjar y Azaila no tienen ni siquiera iniciado el proyecto, no tienen proyecto redactado. O sea, simplemente redactar los proyectos serían 4 o 5 años más. O sea, eso es tirar balones fuera
y eso demuestra una probablemente intención escondida de no ejecutar la autovía. Entonces, aquí no solo nos estamos jugando de que la autovía se inicie en el 2025 o se inicie 3 o 4 años más tarde. Nos estamos probablemente jugando de que los tramos que quedan sean o no sean autovía, porque lo que se puede deducir de las ofertas que hace el Ministerio es que están caminando en otro sentido, y eso desde luego no lo vamos a consentir después de esperar más de 20 años, promesas incumplidas de las dos formaciones mayoritarias en el Estado español, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Los dos la prometieron, los dos dijeron que se harían, los dos dijeron que sería con tipología de autovía, y vamos a exigir que eso sea así, y lo vamos a exigir el día 28 en el Regallo, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía para que sean de verdad, para que acudan y seamos de verdad contundentes en esta exigencia. Me gustaría recalcar sobre todo la enorme coincidencia que hay veintitantos años después. El Movimiento Ciudadano Teruel existe en el año 2001, ya hizo un acto similar a este, sobre todo en lo que era la ejecución de ese acto simbólico, pero lo que me gustaría recalcar sobre todo es que se hizo precisamente por la enorme tragedia que se vivía continuamente, y repito, continuamente día a día, en la Nacional 234 entonces, y que sin una autovía tenía una siniestralidad tremenda. Exactamente igual nos estamos encontrando veintitantos años después con la Nacional 232, la carretera con mayor siniestralidad de todo Aragón, una de las carreteras con mayor siniestralidad de toda España, y que detrás de esas cifras, detrás de esa estadística, lo que de verdad hay es tragedias humanas. En estas fechas, precisamente, que todavía echamos más de menos a la gente que nos falta, quienes hemos vivido en ese mundo de la atención a las emergencias, sabemos perfectamente que inmediatamente después de abrir una autovía, disminuyen esa estadística de accidentados, tanto de fallecimientos como de heridos graves, disminuye radicalmente, pero radicalmente. Solo el hecho de abrir la autovía supuso entonces ya una disminución tremenda del número de accidentes que nosotros atendíamos. Por lo tanto, salíamos a la calle precisamente porque sabíamos la tragedia humana que había detrás de todo esto. No se puede permitir, y menos hoy, que estemos hablando de esas tragedias sin poner el remedio que hay que poner. Hicimos exactamente lo mismo entonces. Afortunadamente, hoy disfrutamos de esa autovía y de esa baja siniestralidad, con lo cual estamos exactamente igual de convencidos que entonces de que hay que salir a la calle para reivindicarlo. De verdad, detrás de la estadística hay vidas humanas. Por lo tanto, tomémonos muy en serio que cada día que se retrasa la ejecución de una autovía es un día más en el que nos arriesgamos a tener víctimas en los accidentes de tráfico en estas carreteras. Por lo tanto, yo creo que motivos hay más que suficientes. Se han explicado toda la parte técnica, pero detrás hay una parte humana que nunca jamás tenemos que olvidar. Bueno, añadir que además de los dos argumentos que han dado tanto Tomás como Amado, la siniestrabilidad, que es grave, una de las mayores de España, de las carreteras con mayor número de siniestros, y la deuda histórica que tienen los gobiernos de España con el Bajo Aragón y con la provincia de Teruel, añadir un punto más, que es la pérdida de desarrollo de las comarcas del Bajo Aragón histórico ante la falta de una infraestructura básica para nosotros. Hay que remarcar que es inviable reindustrializar el Bajo Aragón histórico si no hay una autovía. Se están perdiendo oportunidades desde municipios como Fuentes, Quinto de Ebro, hasta Vinaroz, que es donde debería terminar esta autovía, y es imprescindible, y hay que lanzar este mensaje, que si queremos de verdad ubicar empresas, que empresas como las que existen ya en Alcoriza, en Calanda o en Alcañiz puedan competir con otras a lo largo de este mercado tan competitivo, es imprescindible una autovía como la A68. Por eso el sábado convocamos a todos turolenses, a todos bajoaragoneses, desde Caspe hasta Alcañiz, llegando hasta Quinto de Ebro, a que se concentren con nosotros, porque es
una oportunidad lo que se está perdiendo a lo largo de estos 20 años. Creemos que ya es tiempo de ejecutar esta deuda histórica. Creemos que desde los gobiernos de Zapatero, Sánchez y Rajoy se nos debe una explicación y se nos debe de verdad con presupuestos. Ya ha pasado el momento de las declaraciones, de las proposiciones no de ley, de las mociones. Es necesario que el 2025 tengamos presupuestos y se cumpla con la provincia de Teruel. Por eso es importante que el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, hemos pasado 20 años de inocentadas, ahora de verdad tengamos ya presupuestos y que el Bajo Aragón salga al exterior y pueda desarrollarse como el resto de las provincias de España. Bueno, pues al igual que se hizo más o menos parecido, detrás de una reivindicación de Teruel Existe siempre ha habido un acto más o menos simbólico que trata de exigir aquello por lo que está pidiendo, pero hacerlo de una manera atractiva tanto para los medios como para la gente que allí se concentra. Vamos a construir un metro de autovía. Ya que hicimos entonces un metro de autovía y funcionó, y afortunadamente se aceleró la construcción y hoy es una realidad la 23, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que como también entonces, hace 20 años, bueno, fue en 2001, o sea que más de 20 años, los materiales eran otros, pues hoy vamos a intentar utilizar materiales más aligerados que nos puedan permitir la ejecución más rápida si es posible. Por supuesto, en esa ejecución pues va a tener la representación tanto ese metro de los dos carriles de las autovías, tanto en un sentido como en el otro, como las medianas, como la señalización, como toda la parafernalia que hace falta para esa construcción. La idea es precisamente que, además de ser, como ya se ha mencionado, el Día de los Inocentes, pues nos vayamos con un grato recuerdo de la concentración de ese día, pero que al mismo tiempo la reivindicación sea contundente. Insisto, se trata de un llamamiento a la ciudadanía para que todo el mundo venga a esta concentración, que podamos pasar un rato agradable, pero, eso sí, que tengamos en cuenta que detrás de ello hay una reivindicación contundente. Todo el que pueda venirse con su chaleco, su casco y cualquier otro objeto o herramienta que le pueda servir para echar una mano en la construcción puede hacerlo. Y de hecho, pues hombre, siempre tendrá su cabida ahí el casco del azulete, que es esencial para poder iniciar todo el comienzo de los trabajos. Para afectar los desplazamientos habrá un servicio de autobuses que saldrán desde Teruel, Utrillas, Alcoriza y Calanda. Salen de Teruel a las 7:30 desde Renfe, a las 8:30 parada en Utrillas, a las 9 parada en Alcoriza y a las 9:15 parada en Calanda, para llegar a las 10:15 más o menos al Regallo. Lo que fundamentalmente nos preocupa es que no se den pasos hacia atrás, porque es que es muy preocupante la oferta del Ministerio de empezar haciendo las variantes de Híjar y Azaila que no tienen ni proyecto redactado. Porque eso significa que te está diciendo, vamos a redactar estos proyectos y luego ya haremos la autovía. Bueno, de hecho lo dijo así, vamos a empezar por las variantes y luego ya haremos la autovía. Eso significa 3 o 4 años para hacer los proyectos y otros 5 o 6 para hacer las obras, cuando ya podrían empezar a hacer la obra de la autovía porque tienen los proyectos redactados. Y eso de evitar pasos atrás es lo más preocupante. Por eso nosotros planteamos que se inicien, en el acuerdo de investidura se hablaba de todos estos tramos y se periodificaba cuándo se empezaban las obras, y se empezaban precisamente por los 2 tramos en el entorno de Alcañiz, o sea, el Regallo Alcañiz, Ventas de Aldargorfa, para impedir que la autovía pudiese paralizarse, o sea, porque hubiese tramos construidos en medio que hubiese que conectarlos entre sí, como se hizo también aquí con la A23, que si os recordáis empezó con un tramo que quedó en medio de los campos y parecía que se iba a quedar suelto. Entonces, la clave es evitar pasos atrás o retrocesos en el compromiso de que eso sea una autovía, porque sabéis que ahora están muy de moda las 2+1 para el Ministerio. Cuando ya ha hecho autovías en todos los sitios, en todos los grandes sitios, ahora parece que a los demás solo tenemos derecho a aspirar a una carretera 2+1, que como hemos dicho muchas veces no es igual. Y aquí no, aquí hay proyectos redactados y exigimos que se hagan. Pero es súper preocupante, lo primero, que desde el Gobierno central pongan encima de la mesa para desviar la construcción de esas variantes, pero muy preocupante es la connivencia del consejero
en ese viaje. Por eso cuando nosotros decimos que no se habló de la A68, porque el consejero no fue a hablar de la A68 como una realidad para ser presupuestada, fue a pasar el rato. Es súper preocupante que el Gobierno de Aragón entre en la connivencia con el Gobierno central para dilatar y paralizar la construcción de la A68. Por eso a los ciudadanos, a los bajoaragoneses, a todos los turolenses les decimos que no hagan caso del ruido mediático que han organizado en esta última semana para desviar la atención. Todos sabemos cómo funciona actualmente la política, todos sabemos el ruido mediático que montan para al final no atender las necesidades que los ciudadanos realmente necesitamos. Con lo cual, lo que les decimos es que vengan a esa concentración, que no hagan caso del ruido mediático que evidentemente han montado los dos bloques única y exclusivamente para intentar desmovilizar a la ciudadanía, y que lo que todos los ciudadanos tenemos que tener claro es que la parte política y quienes gobiernan solo mueven cuando nosotros se les exigimos, cuando salimos a las calles y cuando se ven presionados porque sus votantes pueden enfadarse. Esta actuación que está teniendo el Gobierno central junto con el Gobierno autonómico con la A68 no solamente va contra los ciudadanos que pueden ser votantes de otras fuerzas políticas, como puede ser la de Teruel Existe, va en contra de absolutamente todos y cada uno de los ciudadanos, voten a quien voten. Por eso nosotros siempre decimos que no pueden seguir politizando las ejecuciones de los proyectos que son necesarios para los ciudadanos, y en este caso la A68.